Buen día a todo nuestro público. El día de hoy hablaremos sobre la auditoría de certificación. Le doy la bienvenida a mi colega la ingeniera Marta Perdomo. Hola ingeniero Carlos, gracias por la invitación a su programa. Bueno, empezaremos hablando sobre el proceso de auditoría de certificación. El objetivo de los procesos de certificación es verificar la correcta implantación de las normativas relativas a la gestión de la seguridad de la información. La normativa ISO/IEC 27001 corresponde a las especificaciones de los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Es decir, indica todos los requisitos que ha de tener el sistema de gestión que una organización establece para gestionar la seguridad mediante la implantación de controles. Recordaremos que los catálogos de controles como por ejemplo la ISO 17799 o COBITS son otras normativas existentes en el ámbito de la seguridad de la información y no son auditables. Durante el proceso de certificación el auditor tratará de verificar que la organización que posee el sistema de gestión de la seguridad de la información ha implantado el modelo PTA. El modelo PTA consiste en primer lugar planificar, en segundo lugar en hacer, en tercer lugar verificar y en último lugar actuar. Así es, ingeniera, explicaré cada una de las partes del PTA. Planificar lo que se hace es decidir qué medidas de seguridad han de implantarse. Hacer. En este segundo aspecto se implantan las medidas en la organización. En la tercera etapa, que es verificar, lo que se hace es trabajar analizando que no sucedan incidentes de seguridad. Y en la última etapa, que es actuar, se realizan cambios en el SCI en base a las evidencias generadas. Es importante que quede claro que el certificador no pretenderá decir si una organización es más o menos segura, sino que pretende verificar que la organización realiza una gestión de la seguridad de la información y que posee las herramientas adecuadas para efectuarla de manera correcta. También cabe recalcar que el auditor podría dictaminar si un determinado aspecto de la seguridad de una organización es correcto o incorrecto, pero lo que principalmente querrá verificar es que se han dispuesto las medidas para poder cumplir el modelo PCA. También recordemos que el análisis de riesgos permite identificar qué controles de seguridad han de implantarse en una organización según los riesgos a los que se encuentre expuesta. Como punto de partida de la revisión del auditor, y también de la implantación de un SCI, la fase de planificación resulta esencial, tanto por la definición del alcance del SCI como por el análisis de riesgos. Al igual que toda la gestión de la seguridad está basada en el análisis de riesgos, toda la revisión que hace el auditor se fundamentará en el análisis de riesgos que haya realizado. Lo que pretende el auditor no es tanto analizar si el análisis de riesgos se ha hecho correctamente, sino comprobar que se ha realizado metodológicamente de manera correcta, y asume que los riesgos que ha detectado la organización son los correctos. Partiendo de estos riesgos, el auditor tratará de verificar que se han implantado las medidas de seguridad necesarias para reducirlos. En el caso de que este análisis de riesgos sea muy inadecuado, o que se haya utilizado una metodología incorrecta, por ejemplo, que no se corresponda con el alcance del SCI, o que no se fundamente en activos, amenazas y vulnerabilidades, podrá dictaminar que el análisis de riesgos es incorrecto, pero en circunstancias normales el auditor asumirá que los riesgos que la organización ha considerado son los que realmente le afectan. La organización tendrá que mostrar y defender delante del auditor la implantación de unas determinadas medidas de seguridad en base a los riesgos detectados. Volviendo al modelo PCA, el auditor querrá verificar que la organización mejora o actúa en base a los indicadores que haya establecido su sistema de gestión de la seguridad de la información. Tal y como se explicó, a la hora de las normativas de seguridad, existen dos visiones para realizar los cambios en el sistema de gestión de la seguridad de la información en base a registros. Estas son las evidencias de funcionamiento del SCI. También tenemos las métricas e indicadores. Estos son los índices o valores que se pueden emplear para evaluar la evolución del funcionamiento del SCI. Concretamente, los SCI que están basados en la normativa ISO/IEC 27001 se fundamentan en la creación tanto de registros, como de métricas e indicadores. Por lo tanto, la organización ha de definir una serie de indicadores que determinan en qué momento el sistema de gestión de la seguridad de la información no cumple con las expectativas creadas por la dirección de la organización, y deberá establecer las métricas, o formas de cálculo, que se confrontarán con los indicadores. Durante este proceso de auditoría,
Se tratará de verificar que existen estos indicadores, que son conocidos por la organización y que se utilizan para la realización de los cambios en la seguridad. Así es, colega, este tema que estamos tratando es de vital importancia para las organizaciones. Hablaré un poco sobre las ventajas de la certificación. De manera general, la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información según alguna de las normas, UNE 71502 o ISO/IEC 27001, da a las organizaciones, independientemente de su tamaño o sector económico en el que realicen su actividad, las siguientes ventajas. Una de ellas es conocer y analizar sus riesgos, identificando amenazas, vulnerabilidades e impactos en la actividad empresarial. Otra de ellas es prevenir, eliminar o reducir eficazmente el nivel de riesgo mediante la implantación de los controles adecuados, preparándose ante posibles emergencias, y garantizando la continuidad del negocio. Otra es asegurar su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal, servicios de la sociedad de la información, comercio electrónico, propiedad intelectual y, en general, con aquella relacionada con la seguridad de la información. En esta otra ventaja se trata de planificar, organizar y estructurar los recursos asignados a seguridad de la información. La siguiente ventaja se trata de definir objetivos y metas que permitan aumentar el grado de confianza en la seguridad. Otra es establecer procesos y actividades de revisión, mejora continua y auditoría de la gestión y tratamiento de la información. La siguiente es integrar la gestión de la seguridad de la información con el resto de sistemas de gestión implantados en la empresa. Y la última ventaja es aportar un valor añadido de confianza en la protección de la información, mejorando su imagen de cara a otras empresas y convirtiéndose en un factor de distinción frente a la competencia. Las anteriores ventajas al implantar un SI repercuten directamente en el funcionamiento interno de las organizaciones. Sin embargo, existe el problema de transmitir al mercado la mejora que supone esta nueva forma de gestionar de la seguridad. La necesidad de certificar la seguridad surge de la dificultad de responder a la pregunta de en qué manera las organizaciones pueden aportar a los clientes, proveedores, y a la sociedad en general, la confianza necesaria de que son capaces de cumplir sus requisitos de forma segura. Esto es especialmente crucial cuando el servicio o el bien que las organizaciones se intercambian no es material sino que se trata de simple y pura información. La única forma que la organización tiene de contestar esta pregunta es superando una revisión independiente de las medidas de seguridad que tiene implantadas y que certifica que lo está haciendo bien, de acuerdo a un esquema con el que todos están conformes. Con estas certificaciones se obtienen las siguientes ventajas, que nos las explicará mi colega. Bueno, dentro de estas ventajas tenemos las internas y externas. Dentro de las externas tenemos aumentar la credibilidad y confianza de clientes y administración. Facilitar el intercambio y acceso a mercados externos. Evitar o disminuir evaluaciones sobre nuestros productos o servicios. Ser un elemento diferenciador con la competencia. Fidelizar a los clientes. Y la última, facilitar la compra al consumidor. Entre las ventajas internas tenemos proporcionar confianza a las personas de la organización. Reducir costes. Aumentar la motivación del personal, mejorar la satisfacción del cliente interno. Mejorar la satisfacción del personal. Mejorar los procesos. Mejorar el producto o servicio. Durante el proceso de auditoría lo que pretende el auditor no es encontrar incumplimientos en las medidas de seguridad implantadas, sino, la primera es tratar de evaluar la efectividad de la organización con respecto al uso de los recursos. Evaluar los sistemas y procesos que se desarrollan en la organización. Detectar y prevenir posibles errores y fraudes. Evaluar el riesgo y los sistemas de seguridad de las organizaciones. Evaluar los planes de contingencia y recuperación en caso de desastres. Ahora les voy a hablar un poco sobre el proceso de auditoría. El proceso de auditoría que aplica cada organización de certificación puede variar en ciertas fases y en la duración o importancia que se dé a cada una. Sin embargo, podemos asegurar que el proceso completo para realizar una auditoría de certificación incluye las fases que se muestran en el diagrama siguiente.
Tal y como se ha comentado repetidamente, la auditoría certificará la situación del SSI en un momento dado, por lo que todas las organizaciones de certificaciones otorgan su sello de certificación con una validez definida en el tiempo, habitualmente 3 años. Durante este periodo de validez, la organización certificada deberá pasar a auditorías de seguimiento, para demostrar que su SSI sigue cumpliendo con la norma de referencia. Pasado el tiempo de validez de la certificación, se deberá someter a una auditoría de renovación. El alcance de las auditorías de seguimiento es mucho más reducido que el de la de certificación o renovación, mientras que la de certificación y de renovación tienen un alcance idéntico o al menos muy similar. El objetivo es analizar la eficacia y la efectividad de este SSI en base a los riesgos ante los que se encuentra expuesta la organización. Ahora les hablaré sobre la auditoría documental. Esta primera fase consiste en la revisión por parte del equipo auditor de toda la documentación que forma parte del sistema de gestión de la seguridad de la información. El objetivo es verificar que la organización ha implantado los controles en base a los riesgos que ésta posee y que además estos controles están de acuerdo con lo que se indica en las normas ISO/IEC 17799 y la ISO/IEC 27001. La mínima documentación que se va a revisar es la siguiente. Una de ellas es política de seguridad de la organización, alcance de la certificación, análisis de riesgos de la organización, la selección de controles de acuerdo con la declaración de aplicabilidad, revisión de la documentación de los controles seleccionados. La política de seguridad de la organización. Esta política de seguridad podrá no estar desarrollada en un único documento e incluso el auditor verificará que la política de seguridad pueda estar resumida en un único folio. El auditor querrá verificar que se hace mención a la existencia de otra documentación relativa al SSI y que ésta se distribuye en base a la necesidad de conocimiento de los trabajadores. En pocas palabras, se revisará la definición de la seguridad, el soporte de la dirección a la implantación del SSI, las explicaciones breves sobre políticas, principios, prácticas y cumplimientos de seguridad, la definición de responsabilidades, las referencias a otros documentos. También les comentaré un poco del alcance de la certificación. Este alcance condiciona la certificación y el desarrollo de las auditorías. El auditor únicamente revisará lo referente a este alcance y todo lo que pueda estar fuera de él no será revisado. En el caso de que se realice un cambio en el alcance de la certificación, se tendría que rehacer totalmente la auditoría. Yo les voy a explicar el análisis de riesgos de la organización. El auditor prestará especial atención al análisis de riesgos. Para empezar tendrá que estar formalmente aceptado por la dirección de la organización y es obligatorio que esté documentada tanto la metodología utilizada, que debe ser coherente con la complejidad de la organización, como los resultados de dicho análisis de riesgos. El auditor ha de determinar si el análisis de riesgos cubre todo el alcance definido por la organización y si es aceptable en función de los activos y la naturaleza de la organización. También tiene que revisar que el análisis de riesgos y la gestión del mismo tiene en cuenta los cambios y si está actualizado. La selección de controles de acuerdo con la declaración de aplicabilidad. El auditor, en base a los riesgos analizados, determinará si se han seleccionado los controles adecuados para reducirlos. Asimismo, también tendrá que verificar que todos esos controles de seguridad quedan reflejados en la declaración de aplicabilidad y que la dirección aprueba el riesgo residual resultante de implantar estos controles. En este sentido, se tendrá que defender, ante el auditor, la no implementación de un control. Los motivos pueden ser: no existe un riesgo que lo justifique, falta de presupuesto, no hay viabilidad tecnológica, no se puede implantar por falta de tiempo, no es aplicable. Otra es la revisión de la documentación de los controles seleccionados. Deben documentarse todos los controles seleccionados por parte de la organización, retirar la documentación obsoleta y comprobar que la documentación cumple las siguientes condiciones. Está fechada y disponible. Dispone de control de versiones. Aparecen reflejados los diferentes puntos de la normativa ISO/IEC 17799, auditoría in situ.
La segunda fase de la auditoría se desarrolla en las instalaciones de la organización auditada y en ella el auditor realizará entrevistas para verificar que lo que se indica en la documentación revisada refleja la situación real de la organización. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención.